Hablando de eventos adversos, en general, los eventos adversos inducidos por antipsicóticos, me propongo dividirlos para ustedes en estos 6 apartados. El primero y el más evidente va a ser la sedación, ¿no? Que puede acompañarse de somnolencia, hipersomnia franca o fatiga, ¿ok? Desde la esfera cardiovascular es muy común que haya una prolongación del QT con ciertos antipsicóticos como la ciprasidona que ya habíamos mencionado y también puede aumentar el riesgo de arritmias, por supuesto. Por el otro lado, desde la perspectiva metabólica, existe un riesgo de hiperglucemia, hiperlipidemia, por supuesto, aumento de peso, ¿no? Que puede conllevar a la presencia de una diabetes mellitus y finalmente un síndrome metabólico en general. Por el otro lado, los eventos adversos relacionados con la cuestión sexual y endocrina pues son realmente únicamente dos, que tiene que ver con la disfunción sexual, que puede estar presente con el uso de algunos antipsicóticos, particularmente los de segunda generación, ¿no? Por su efecto sobre serotonina. Y recuerden que la función sexual depende de serotonina. Y por el otro lado, la hiperprolactinemia, que va a ser mucho más contundente en antipsicóticos de primera generación. Ahora, la hiperprolactinemia se puede manifestar, recuérdenlo, desde las alteraciones menstruales, la ginecomastia, la misma galactorrea, entonces tienen que estar al tanto de todos estos efectos que tiene el aumento de la prolactina. Por el otro lado, los síntomas extrapiramidales, los famosos SEPS que ya hemos hablado brevemente, sus formas de parkinsonismo, por supuesto, la distonía y la disquinesia tardía, que vamos a hablar precisamente en esta clase de ellas. Y finalmente la activación, que aumenta el riesgo de ansiedad de algunos, sobre todo los de primera generación, inquietud, por supuesto, algunos van a generar insomnio, pueden algunos antipsicóticos generar agitación y, por supuesto, acaticia, que también hablaremos en esta clase. Bien, respecto a los síntomas extrapiramidales. En general, los síntomas extrapiramidales se va a dar por el uso per se de antipsicóticos, sobre todo se va a dar en varones y en pacientes que han sido vírgenes al tratamiento. En general, obedece sobre todo en su presentación del parkinsonismo, un tanto como a la fisiopatología que sucede con el Parkinson. Recuerden que con el Parkinson hay una pérdida de neuronas dopaminérgicas que cuando se pierde más del 60% de estas neuronas se van a presentar los distintos síntomas motores. En el caso de los antipsicóticos, sobre todo de primera generación, tiene que ver con el bloqueo de los receptores B2 para la vía nigroestriada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de parkinsonismo? No Parkinson, sino de parkinsonismo, que es esta presentación que nos indica que hay síntomas similares al Parkinson, pero la condición o la etiología es distinta. ¿Ok? Los pacientes es muy común entonces que tengan cialorrea, hipomimia, temblor distal, este clásico temblor distal del Parkinson, ¿no? La marcha parkinsoniana, ¿no? Que el paciente da pasos pequeños inicialmente y en eso, bueno, hay un riesgo claramente de caída, ¿no? Con una dificultad para mantener la zancada en el mismo tamaño. Está presente, por supuesto, el signo de rueda dentada a la exploración física, ¿no? Es muy común que los pacientes tengan dificultades para inflar los cachetes, por ejemplo, levantar las cejas, ¿no? Mantener una coordinación de los dedos de las manos, ¿no? Y por supuesto tendríamos que valorar la marcha también cuando hablamos de la exploración. La exploración en general de la vía extrapiramidal, chicos, se tiene que hacer cada consulta. Cada consulta que ustedes tengan un paciente con antipsicóticos, tienen que checarlo, ¿no? Y sobre todo para que ustedes estén al tanto de que no existe esta posibilidad. Ahora, ¿cuándo se van a presentar los síntomas extrapiramidales? Que incluye, por supuesto, el parkinsonismo que hemos estado hablando. Cuando se sobrepasa la ocupación en 75% de los receptores de 2 dopaminérgicos. Como ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Cuando tenemos una ocupación del 60 al 75%, hablamos de que
es cuando se va a dar la eficacia antipsicótica, ¿ok? Que muy cerca ustedes van a tener a partir del 75-78% la aparición de los síntomas extrapiramidales, ¿no? Esto lo menciono sobre todo porque van a ver que la eficacia, como sucede con otros fármacos, recuerden cuando hablamos sobre estabilizadores del ánimo, que sucedía algo similar, la eficacia antipsicótica y el riesgo de toxicidad o de aparición de eventos adversos va a estar muy cercana. Entonces tenemos que, por eso, siempre estar evaluando esta posibilidad de que existan estos efectos. Bien. Si bien el parkinsonismo es uno de los elementos clínicos que ustedes deben de tener a consideración, también lo van a tener algunos otros eventos que van a ser de carácter mucho más agudo y que es mucho más frecuente que les llegue al servicio de urgencias. Por ejemplo, la distonía aguda. La distonía aguda, jóvenes, en general consiste en una contracción muscular mantenida, ¿no? Que se va a dar en ciertos grupos musculares. Es muy habitual que se dé en el esternocleidomastoideo, en áreas oculares, que afecte el trapecio y que nos va a dar ciertas posturas anormales. Una de las más frecuentes es la tortícolis sostenida. ¿Ok? Ustedes están viendo en pantalla esta imagen que hace una distinción entre la distonía y la disquinesia tardía, que van a tener que hacer un diagnóstico diferencial con la disquinesia tardía. Van a ver que los grupos musculares son distintos y los que más se van a afectar para el caso de la distonía son los que están alrededor del cuello. ¿Okay? Es por eso que es muy frecuente que se presente la tortícolis. A diferencia, por ejemplo, de la disquinesia tardía, que es mucho más frecuente que se den en los músculos troncales, que afectan de hecho la marcha, además de las cuestiones asociadas con lo facial y lo ocular. ¿Ok? Que, vuelvo a insistir, esto último se da en la disquinesia. En la distonía, vuelvo a insistir, es de predominio en el área del cuello. Es mucho más comunes en varones y sobre todo en aquellos varones que tienen una alta masa muscular y que es muy habitual que este efecto se presente más o menos a las 4 o 6 horas de haber dado una primera intervención farmacológica. Es decir, puedo yo darle a un paciente que por primera vez va a usar antipsicóticos, le dé aloperidol y a las 4 horas, ¿no? Ya está con esta tortícolis sostenida, ¿ok? Los factores de riesgo principales para tener una distonía aguda, que vuelvo a insistir que se va a dar en las primeras tomas en la mayoría de los pacientes, es el ser varón, ser joven, virgen al tratamiento y tener una alta masa muscular. Son los elementos que tienen que tener a consideración. ¿Ok? En general, ¿cómo se trata la distonía aguda? Se va a utilizar antiparkinsonianos, que lo que busca es equilibrar la actividad dopaminérgica en general, ¿no? Pero sobre todo en la sustancia nigra, que es lo que está ocasionando precisamente esta distonía. Realmente en el servicio de urgencias ustedes van a usar sobre todo viperideno. ¿Por qué el viperideno? Viperideno, este antiparkinsoniano, tiene presentaciones inyectables, ¿no? Y se da viperideno, una ámpula de 5 miligramos intramuscular. Se prefiere dividir la dosis de 3 miligramos inicialmente y a los 30 minutos dar los 2 miligramos restantes, ¿ok? Sin embargo, para el caso de los síntomas parkinsónicos o el parkinsonismo, ustedes pueden dar viperideno en general, ¿no? En vía oral. Vienen en tabletas de 2 miligramos y se tienen que dar por la mañana, chicos. El viperideno es activador. Si ustedes mandan el viperideno por la noche, el paciente no va a dormir. Vuelvo a insistir, esto es tratamiento tanto para la distonía aguda como para los síntomas parkinsónicos. ¿Tienen alguna otra posibilidad? Sí, otro antiparkinsoniano que ustedes tienen a su disposición es el triexifenidilo. El triexifenidilo viene únicamente en presentación oral y vienen en tabletas tanto de 2 y de 5 miligramos. Bien. Dicho esto, entonces, hablemos sobre la disquinesia tardía.
La disquinesia tardía hoy por hoy sigue siendo bastante rara, por fortuna, ¿no? Cada vez es menos frecuente porque, digamos, se usan menos los antipsicóticos de primera generación, a diferencia de en los años 50 y 60, que era mucho más común ver esta condición. Se van a presentar, y cuál es la condición necesaria para que se presente la disquinesia tardía: el uso crónico de neurolépticos, es decir, de primera generación, que lo que va a generar a lo largo del tiempo, ¿no? Porque además esto se hace de una forma acumulativa, es decir, que el efecto se va dando por acumulación paulatina por el uso de estos neurolépticos, y se va a modificar el tono muscular. ¿Cómo se va a modificar el tono muscular? Inicialmente va a ser la musculatura orofacial. Sin embargo, también puede afectar áreas como el tronco, como ya lo había mencionado, que es bastante frecuente también, algunas extremidades, pero sí quiero aclarar que lo más habitual que inicie es la musculatura orofacial. Sin embargo, cuando ya se presenta en el tronco es cuando, digamos, la afectación es mucho más grave, aunque también los pacientes pueden tener formas leves, ¿no? De alteraciones en el tronco, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con la musculatura orofacial? Habitualmente van a ser pacientes que tienen movimientos masticatorios oscilatorios, van a tener gesticulaciones faciales como si estuvieran como en sorpresa constante, ¿no? Van a tener una masticación repetitiva, van a tener un chupeteo que va a estar acompañando junto con movimientos de la lengua hacia afuera. Y lo más desafortunado de esto, de la disquinesia tardía, es que no hay un tratamiento per se. Se han hecho ensayos con vitamina E, con el mismo viperideno, inclusive con hormonales, porque pareciera que los hormonales y sobre todo las mujeres tienen menos riesgo de disquinesia tardía. Sin embargo, no han sido del todo exitosos, y la disfunción en términos generales es importante. Los pacientes se van a quedar, digamos, con estas alteraciones musculares a lo largo de su vida, y claramente la disfunción va a ser importante más allá del problema. Pensemos, por ejemplo, de esquizofrenia que puedan tener. ¿Ok? Entonces, lo que les presento, por ejemplo, a continuación es una foto precisamente de una paciente con disquinesia tardía y que presenta precisamente estos movimientos que recién mencioné. Bien, otro de los efectos que ustedes tienen que tener también a su consideración va a ser la, el síndrome neuroléptico maligno, chicos. El síndrome neuroléptico maligno es una condición de gravedad, es una urgencia psiquiátrica, pero también es una urgencia médica en general. ¿Ok? El síndrome neuroléptico maligno, si yo lo pudiera decir en términos muy, muy sencillos, es una disfunción bioquímica generalizada que se va a dar por un bloqueo central de la dopamina, particularmente en los núcleos de la base y el hipotálamo, junto con una disfunción del sistema nigroestriado. ¿Ok? ¿Esto a qué me va a llevar? En general, van a haber ciertos desencadenantes, ¿no? Que van a hacer que se presente un aumento de la CPK, por supuesto. Va a haber leucocitosis, como ustedes están viendo en la parte inferior de la imagen, ¿no? Van a haber alteraciones bioquímicas, sobre todo en hierro, que va a disminuir. Va a haber una disminución del zinc, por ejemplo, del cobre, va a haber un aumento. Y los pacientes también van a tener fiebre, alteración del estado de conciencia, inestabilidad autonómica, es decir, la inestabilidad autonómica radica en que puede haber taquipneas, hipopneas, puede haber taquicardia, bradicardia, ¿no? El paciente llega a tener diaforesis, incontinencia urinaria, y lo que en definitiva es lo que provoca que el paciente se vaya a terapia intensiva es la radiomiólisis que llegan a tener claramente por la afectación muscular, y la disfunción renal aguda subsecuente. ¿Ok? Son pacientes que tienen un riesgo importante de muerte. Ahora,
¿Qué es lo que sucede con el neuroléptico maligno? De entrada, tiene que haber un uso de antipsicóticos, sobre todo de primera generación, aunque también lo pueden generar los de segunda generación e inclusive algunos otros fármacos como los antieméticos, ¿ok? Pero en general lo que va a suceder es que va a haber un estímulo inicial. Este estímulo es uno que va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Que puede ser desde la deshidratación, el estrés psicológico, una enfermedad infecciosa, fiebre, alguna lesión física, un paciente posquirúrgico. Van a ser sobre todo los desencadenantes, pero también van a haber factores de riesgo, sobre todo en aquellos que tengan discapacidad intelectual, el antecedente de enfermedad mental, en los extremos de la vida, tanto adultos mayores como niños, el haber tenido un neuroléptico maligno previo y ser varón, van a ser factores de riesgo para padecerlo. Ahora, todo esto, este estímulo inicial, va a generar esta cascada inflamatoria y va a generar una activación de los monocitos y de los macrófagos con una liberación, por supuesto, de citocinas, particularmente la interleucina 6. Por supuesto, dentro de su efecto posterior va a haber un aumento de las proteínas de fase aguda, ¿no? Y por supuesto, esto va a conllevar una respuesta de carácter sistémico que se va a dividir en 4 partes. Por un lado, la neuroendocrina, que se va a manifestar con un aumento de el cortisol, va a generar cambios comportamentales, va a haber fiebre, por supuesto, y la fiebre va a tener un impacto también a nivel cerebral. Por el otro lado, va a haber esta tensión muscular importante, ¿no? Es muy común que aquí los pacientes tengan hiporreflexia, chicos. Uno de los diagnósticos diferenciales que ustedes van a tener que hacer va a ser con el síndrome serotoninérgico, que si ustedes lo revisan es muy similar, pero uno de los datos que ustedes van a tener es que el paciente acá va a estar hiporrefléctico, va a estar como sin moverse, a diferencia del síndrome serotoninérgico que el paciente va a tener hiperreflexia, ¿no? Se va a estar moviendo en la exploración, va a tener este temblor, ¿ok? Por el otro lado, la leucocitosis va a ser importante, también puede tener los pacientes trombocitosis o anemia y más allá, bueno, de estas cuestiones bioquímicas que ya mencioné. Algo que tiene particularmente en comparación también con el síndrome serotoninérgico, chicos, es que a diferencia del neuroléptico maligno, el serotoninérgico tiene los laboratoriales dentro de la normalidad. El neuroléptico maligno no. O sea, va a tener disfunción por donde la vean, ¿eh? Y asimismo va a tener un inicio lento, es poco a poco, se va a ir presentando estas alteraciones, ¿no? Es muy común que inicien con dificultades en la marcha, que tengan estreñimiento, que los pacientes de pronto empiecen con ciertas cuestiones de obnubilación, ¿no? Y ya más adelante se va a ir presentando los distintos datos clínicos que ya mencioné. Para quienes les interese, sobre todo que se vean en el área de urgencias, recomiendo mucho el Tintinali, tiene una muy buena revisión sobre el neuroléptico maligno y van a aparecer ahí los criterios de Levenson y de Karov, que son criterios que les pueden ayudar para la determinación de si lo que tienen enfrente es un síndrome neuroléptico maligno, ¿ok? En general son criterios que únicamente pues acomodan lo que ya mencioné, ¿no? En términos clínicos y en términos bioquímicos y se les ofrecen estos criterios que puede ser de mayor facilidad para ustedes. Bien, dicho esto respecto al neuroléptico maligno, también tendríamos que hablar de otro efecto secundario, que es la acaticia. La acaticia se va a presentar tanto en antipsicóticos de primera generación como de segunda generación. De hecho, es común con el aripiprazol, por ejemplo. Sin embargo, bueno, todos los antipsicóticos de primera generación también van a tener un riesgo importantísimo. En general, ¿qué es la acaticia? Y tienen que tenerla a distinción con la ansiedad.
La caticia es una sensación de inquietud interna. Los pacientes no es que tengan miedo, los pacientes tienen esta necesidad de movimiento constante, provocando que los pacientes tengan un cambio constante de postura. Se están parando y sentando en el consultorio y van a estar moviendo piernas y manos constantemente. Esto se va a deber a una disfunción en los ganglios basales, provocando alteraciones en el movimiento. Y puede llegar a ser tan severa la acaticia que hay pacientes que pueden intentar hacerse daño, pero en un contexto de acaticia, ¿ok? Vuelvo a insistir, esto es bastante incómodo, inclusive despierta al paciente en la noche y evita que mantenga una postura, digamos, de sentado por largo tiempo, ¿no? Ahora, el tratamiento, ¿en qué consiste? En general, bueno, de entrada, antes el diagnóstico es eminentemente clínico, por supuesto, y el tratamiento consiste en beta bloqueadores. El que se utiliza es el propanolol. ¿Por qué el propanolol? En general los ganglios basales son ricos en receptores beta 2 adrenérgicos, que es uno de los que va a bloquear precisamente el propanolol. El propanolol no es el de los mejores antihipertensivos, ¿no? Pero sí, claro está que al tener este efecto sobre los receptores beta 2 nos puede mejorar por mucho la caticia, ¿no? Habitualmente vienen en tabletas de 40 miligramos y se da una dosis de 20 a 40 miligramos. Si bien es un mal antihipertensivo, aún así se prefiere dar el propanolol por la noche por el riesgo de caída debido a la hipotensión, ¿ok? En casos más severos pueden dar la dosis ya de 40 miligramos dividido en 2 tomas al día. ¿Ok? Bien. Vuelvo a insistir, frecuente que el paciente diga que puede estar ansioso, pero realmente la distinción primordial es que no puede parar de moverse y no hay miedo como tal, simplemente es esta inquietud, esta necesidad de movimiento. Bien. Por el otro lado, otro de los efectos importantes son los gastrointestinales, que de hecho van a ser más frecuentes de los que se imaginan. Y en general los que pueden generar son dispepsia, vómito, náusea, reflujo gastroesofágico, por supuesto cialorrea, que ya lo habíamos mencionado. En algunos pueden provocar boca seca y estreñimiento. ¿Ok? En general, hasta el 36.3% de los pacientes tuvieron que tener en un estudio retrospectivo con 273 pacientes durante un periodo de 22 meses, claramente con esquizofrenia, llegaron a requerir algún tratamiento farmacológico para el estreñimiento. Es decir, no es tampoco frecuente que no lo tengan, al contrario, ¿no? Puede ser una cuestión de tratamiento, de un motivo de consulta, por supuesto, para el primer nivel de atención. Aguas aquí con el dar antieméticos, por ejemplo, dar metoclopramida, porque recuerden que aumenta el riesgo de los efectos secundarios, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el SNM, ¿no? Que su paciente tenga haloperidol y además ustedes le dan un antiemético, bueno, vamos a tener problemas ahí, ¿ok? Lo más habitual es dar tratamientos no farmacológicos, dar tratamientos que les ayuden a mejorar la motilidad intestinal, habitualmente dar una dieta, ¿no? O recomendaciones dietéticas es lo que más se sugiere. Bien. Finalmente, chicos, el aumento de peso respecto a los antipsicóticos va a ser uno de los efectos secundarios más importantes y más incómodos, ¿no? Sus implicaciones en términos neurobiológicos pareciera que está asociado con los receptores histaminérgicos, pero también algunos proponen que también tiene que ver con los receptores D2, los 5-HT1A, los 5-HT2C y también los receptores alfa 2 adrenérgicos también se han implicado en esto. Sin embargo, también van a haber otros expertos que van a decir que los pacientes, particularmente con esquizofrenia y trastorno bipolar, van a ser mucho más vulnerables a los cambios de peso que otras personas, sobre todo cuando el paciente tiene presencia de polimorfismos en la APOE. En general,
¿Cuáles van a ser los antipsicóticos que más riesgo de aumento de peso van a tener y que promedio este aumento es de 20 a 30 kilogramos? Van a ser la olanzapina, que en el argot psiquiátrico le decimos la gordazapina, la clozapina también y la quetiapina. ¿Ok? Pero en general todos los antipsicóticos virtualmente tienen un riesgo aumentado de peso. ¿Ok? Todos. Por el otro lado, se han hecho múltiples ensayos con metformina, como ya lo he mencionado con antelación. Sin embargo, hay algunos que, y en general esto va para todos los efectos secundarios, claramente exceptuando las urgencias médicas, se tiene que disminuir la dosis, porque ya que ya se están presentando lo mejor es irla disminuyendo más allá de inmediatamente quitarlo o dar algún otro fármaco. ¿Ok? En general también tiene que ir acompañado de medidas para evitar el sedentarismo, por supuesto una evaluación nutricional, porque es probable que se sigan con estos antipsicóticos a lo largo del tiempo, sobre todo si ustedes piensan, por ejemplo, en clozapina. No dejen de largo, y para finalizar esta charla, jóvenes, que la ciprasidona tiene un riesgo aumentado de cardiotoxicidad y que la clozapina nos puede generar este riesgo de agranulocitosis, que en el caso de ambas se tiene que suspender en el momento ya que se detecte alguna presencia de estos efectos secundarios. Bien. Dicho todo esto, espero que todo lo referente a los antipsicóticos haya sido de su interés. Nos vemos ya la próxima clase. Saludos.